No hay un Hogwarts andino donde tú puedas llegar y te enseñen. Claro. No, eso se transmite de maestro a aprendiz y ahí sí hay un tema de persona que tiene que ser elegida a veces por los mismos dioses, las mismas deidades, ¿no? Que le cae el rayo y listo, ese es candidato. Si es que yo voy, o sea, a hacer el pago a la Tierra simplemente por tomarme una selfie o grabar un TikTok, probablemente la Tierra note la intención y eso no puede salir del todo bien. Foto muy perturbadora, le voy a pedir a Pedro a ver si la tiene en la mano para pasártela. Son un grupo de chicos que están en un campamento frente a una fogata de noche. No recuerdo bien la historia, pero creo que había un tema de que uno se sentía mal, que se sentía afectado. Y bueno, como en todo campamento de grupo de amigos, la gente toma fotos, conversa. Cuando vieron las fotos de la noche de la fogata, vieron de que atrás del chico había una especie de chamán de energía extraño haciéndole algo en la espalda. El mundo andino y la magia, señor Francisco. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido a una nueva edición de Insomnio. Hoy día vamos a hablar del mundo andino, de la magia. ¿Qué relación tienen, no? ¿Qué relación tienen, en principio? A ver, sigue vivo, sigue activo, va cambiando, va evolucionando. Recuerdo hace poco, bueno, en diciembre realmente, tuvimos una experiencia en Cusco con un Paco, un chamán local, ¿no? Que tuvo la gentileza de explicarnos el proceso de cómo se hace un pago a la tierra y los elementos que van en el pago a la tierra. Y ahí él nos explicó de que, claro, esta es la versión que nosotros conocemos, que vemos de afuera, ¿no? Viene el señor, pone su mesa, pone una serie de elementos y lo quema. Desde afuera se ve así, pero él nos explicó elemento por elemento y ahondó en algo que me pareció interesante, porque él decía, ¿no? Mi abuela, que es la que me enseñó, me explicó de que antes este paquetito que ves aquí, que va dentro de esta gran ofrenda, se tenía que llevar al Cerro Alapu. Este otro a la laguna. Este otro allá al campo. Entonces el proceso de pagarle a la tierra originalmente no era una tarde en Cusco de estar media hora en una cueva. No, era de tomarte todo un mes para hacer un proceso larguísimo. Y hoy en día eso ha sido, por ellos mismos, los practicantes actuales, reducido, comprimido a una ceremonia de una hora, hora y media, que puedes hacer pues para un turista. Claro, o sea, digamos, ahora, ¿cualquiera puede realizar este tipo de rituales o hay una preparación previa? Hay una preparación y un conocimiento previo que se tiene que tener, porque tiene normas. Finalmente, por más diluido, por más que haya evolucionado, entre comillas, a nuestros días, sigue ciertas normas, ciertos preceptos que hay que conocer y que se transmiten usualmente pues de maestro a aprendiz. No conozco libros que vayan a detalle de los procedimientos. Y de todas formas, en cada región hay ciertas prácticas que no conjugan bien con otras y hay diferentes líneas de chamanes, de brujos, de pacos. Pacos. Pacos, le dicen pacos algunos. Porque mira, se me ocurre ahorita pensar, algún turista que de pronto no conoce las dinámicas y se manda a hacer alguno de estos rituales y digamos no ha salido del todo bien. Bien difícil de que un turista que no sea un turista local, no un turista siquiera latinoamericano por último, porque finalmente esto se extiende por toda la cordillera de los Andes. Pero ya, que venga un gringo, entre comillas, un estadounidense, un europeo, no se va a dar cuenta si es genuinamente un ritual hecho a la usanza antigua, a la usanza actual, o si simplemente le están tomando el pelo. La única forma que te des cuenta es por el precio que te van a cobrar por el ritual, ¿no? Y lo que va a involucrar luego. Hay mucha estafa entonces con el tema. Hay muchísima estafa en todo lo que es magia, siempre. Ya lo hablamos en el episodio anterior, ¿no? La verdad, es lo más común en el medio. ¿Qué es lo elemental que tiene que saber alguien antes de hacer un ritual como este? Ok, un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quieres hacer ese ritual? Eso es lo primero que te tiene que preguntar el que lo va a oficiar. Porque si no te pregunta eso y no te pregunta qué esperas lograr de esto, simplemente está ahí para quitarte tu dinero. Por ejemplo, te tiene que cuestionar un poco. Claro, ¿cuáles serían propósitos válidos y validados además por la tierra? Porque entiendo que este pago a la tierra, que hay que entender también la tierra como se
se concibe en el mundo andino, ¿no? La tierra es un sujeto Ujú. que tiene derechos y que además se le rinde tributo, y los cerros también. Entonces no estamos hablando de algo que desde el mundo occidental que conocemos o desde Lima conocemos tiene alguna coherencia lógica, ¿no? Es otra lógica distinta. Es otra lógica distinta que, si quieres hacer un paralelismo, la podríamos ver con, no sé, pues los celtas en Europa, de los cuales no se sabe realmente mucho. Hay un reconstruccionismo nada más, pero no es que sepamos a ciencia cierta cómo funcionaban sus creencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que saber antes de meternos a hacer uno de estos rituales? Me dices que un propósito. Tener nuestro propósito claro. ¿Cuáles serían los propósitos válidos, por ejemplo? Propósito válido. Ok, finalmente es un pago, es un agradecimiento. Quiero agradecer porque tengo este proyecto que está yendo bien y quiero que siga yendo bien, entonces te agradezco por ello, le agradezco a la Tierra, al universo, que es lo que el visitante va a asumir, ¿no? Porque él no va a entender las diferencias entre Tierra, universo, los planos, no tiene por qué saberlo tampoco. Claro. Él simplemente quiere un trabajo mágico. Entonces, por ejemplo, O simplemente no ocurra nada, que es lo más probable. Es más, el oficiante, el brujo, la bruja, o los, porque eso lo hacen en pareja, se van a dar cuenta y van a hacer su pantomima y ya está. y tú no te vas a dar cuenta del... Y el visitante no se va a dar cuenta. Va a tener su experiencia, oh, wow, hicimos esto, justo llovió, salió el sol brillante, porque estás en los Andes, esas cosas pasan. Ahora, es bien curioso esto, ¿no? Porque pareciese que hubiese una revalorización hacia lo andino y en realidad, pues, sigue habiendo un profundo desconocimiento, sobre todo en este tipo de temas, ¿no? Sí. Ahora, ahí podríamos ir mitad y mitad, porque sí hay una revalorización, sí la estoy viendo. No es que yo sea gran consumidor del tema andino, la verdad yo me voy más por el esoterismo de Occidente, pero sí veo de que cada vez hay más personas que se dedican a ahondar a fondo, ¿no? Por ejemplo, Ketty Connors, aquí un saludo para ella, ¿no? Que está rescatando ciertas prácticas de ciertos pueblos, de ciertos grupos de personas, que genuinamente siguen haciéndolo, pero para ellos, no para turistas. Y a poco lo está abriendo. Y así como ella, hay otras personas que también siguen haciendo lo mismo. Hablemos, por ejemplo, de los altos Misayocs. Mm. ¿Quiénes son? Bueno, supuestamente los actuales, ¿no? Porque Ujú. ahí ya entramos en un debate en el que no me quiero meter por si acaso, porque hay personas en las que se atribuyen el título de y no lo son. Claro, digamos, no es que hay un papel o un certificado No, que es te que diga, no ¿no? existe eso, ¿no? Ahí estamos Además, en el mundo andino no existía la escritura, empezando por ahí. ¿no? Y no hay una escuela a la que todos vayan, no hay un Hogwarts andino donde tú puedas llegar y te enseñen. Claro. No, eso se transmite de maestro a aprendiz, y ahí sí hay un tema de persona que tiene que ser elegida a veces por los mismos dioses, las mismas deidades, ¿no? Que le cae el rayo y listo, ese es candidato. Y sobrevive claramente. O sea, ¿cuál es el requisito? Entonces, que te caiga un rayo. Uno de los que le caiga un rayo, otro que sobreviva la inmersión en una laguna helada en la puna durante tanto tiempo. Por favor, no intenten eso No en casa. intenten ese tipo de cosas. No es que estés cerca de una laguna, ¿no? Pero es que, igual, es que sí ¿no? lo he visto en algunas mesas, por ejemplo, que hacen en Guaringas, Ajá. que llevan al turistas para hacer mesas. Le dicen, ya, listo, te voy a pasar, no sé, esto, le pasan la macana, le pasan las espadas de metal, las espadas de chonta, hacen toda la pantomima, luego, listo, quítate la ropa, métete a la laguna. Así nomás. Así nomás. Es que es parte del ritual. Pero eso es peligroso para las personas que no están acostumbradas a ese clima y que no tienen, pues, el físico como para soportar eso, ¿no? Tengan cuidado. O sea, ese tipo de... Ahí quería entrar, porque claro, este tipo de cosas pueden salir eventualmente Sí, mal. O sea, y si no, es y que, muchas veces sale mal. o sea, por ejemplo, ¿Tienes cuántos brujos locales que fungen también de, no sé, atraso menstrual? ujú. Sabemos que- esas cosas salen muy mal, ¿no? O también tienes al otro brujo que te da un brebaje cuestionable para mantener una conexión contigo, un lazo contigo. Pero realmente lo que te está dando ahí es cualquier cosa. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del ritual de San Pedro, por ejemplo, ¿califica como magia relacionada a lo andino? Yo creo que sí. Sí. Pero claro, rastrear originalmente cómo era la toma del San Pedro, ya creo que es imposible, porque cada región tiene su forma, cada brujo tiene su forma de hacerlo. ¿Qué rituales del mundo antiguo se mantienen en el mundo actual?
tal cual eran en su origen. O yo creo que modificados. ninguno, ¿ah? Modificados. Uf, ¿cuántos habrán? Son todos. Mira, a ver, hablemos de algo muy sencillo, ¿ya? Que todo el mundo va a poder entender. Nosotros tenemos la idea de la bruja que prende velas, Ya. ¿ya? Esa es nuestra normalidad. Y todos sabemos que la vela verde es para el dinero y la vela negra es lo malo y la vela roja es para el amor. Ya, pero hace 60, 50 años no habían velas de colores. Era muy raro. Todas Y eran vela blanca. Todas eran velas blancas. La que conocemos. Sí, y en 1850 recién aparece la vela de parafina. Y antes las velas eran de cebo o de miel de abeja, no, perdón, de cera de abeja, y eran carísimas. Y las brujas no utilizaban velas, pero seguían haciendo magia. ¿Con qué? ¿Con qué? Claro, con su hoguera, ¿no? O simplemente lo enterraban o lo dejaban en un riachuelo. O sea, la magia va evolucionando, va cambiando, se va adaptando. Claro. Entonces, eso mismo ha pasado con estos rituales. Por supuesto, y eso mismo va a seguir pasando. No me extrañaría que en un futuro aparezca una app que tenga que ver con algo de eso. Hoy en día lo vemos en... súper posmoderno. No, pero es que sucede. Ponte, la astrología antes era full cálculos matemáticos, observación, revisar tablas de efemérides, de posiciones exactas de planetas, de acuerdo al meridiano de Greenwich. Hoy en día todo eso ya no existe. Bueno, existe, está ahí para quien lo quiera ver, pero ahora tienes una app que te hizo todo ese trabajo. Wow. Y va a pasar, va a pasar, es inevitable. ChatGPT, ahora hasta te habla, ya ni siquiera es texto, ahora te habla. Tú le puedes pedir, oye, dame un ritual de prosperidad para Año Nuevo, y ChatGPT te lo va a dar, te va a dar el procedimiento. Ahora, que te funcione, eso depende de ti, ¿De qué depende? de que logres establecer, bueno, que tenga un buen ritual, empezando por ahí, ¿no? Que tenga lógica, que tenga base de conexiones energéticas, que definas bien tu propósito, y que los sigas de forma adecuada. No solamente que hagas la pantomima de la acción de, no sé, pararme en una pata, prender una vela verde, levantar la mano izquierda y bajar la derecha, no. O sea, realmente entender el por qué te piden que te concentres, por qué te piden que canalices, por qué te piden que hagas cierta acción. Y eso es creo que lo que se está perdiendo últimamente con el acceso a la información que tenemos por todos lados, ¿no? Tenemos la información ya digerida, pero el hecho de ponerte a investigar cómo funciona y por qué te dicen que hagas tal cosa, yo creo que te enriquece y te permite llegar a ese objetivo que finalmente es hacer tu magia, hacer tu brujería. Rituales de antes que no podrían ser replicados hoy en día tal como eran. Que tú quieres que abaneen el canal. Métele nomás. Ya, a ver, algo suave. No sé. Sacrificios de animales. Ok. Ese tipo de cosas hoy en día está muy mal Pero por vista en ejemplo, la cuando te sociedad. pasan el cuy, sacrifican al cuy, ¿no? Claro, pero en un contexto andino, ¿no? Y finalmente es un cuy. Y no Pero cualquiera puede pasar el pero cuy antes tampoco, no era ¿no? solamente un cuy, pues. ¿Qué Antes era un caballo, una vaca. Claro, y luego se repartía esa carne entre la comunidad de los que participaban, pero no sé, vámonos al tema Yoruba, por ejemplo, que está entrando muy fuerte ahora en Perú, ¿no? Con toda la migración que ha habido. Ahí hay rituales muy complejos y que pueden ser muy chocantes para una persona que no esté acostumbrada a ese tipo de cosas. Ahí no solamente un cuy, ahí es un cabrito, ahí es un animal un poco más grande o varios, y ya no son como que, ok, hago el sacrificio, lo ofrendo en un altar, en un lugar y se acabó. No, ahí tú vas a participar de ello, tú vas a ser ungido por estas partes de este animal que ha sido sacrificado para realizar tu propósito, y luego le vas a pedir al Loa tal, el Loa es el nombre que se le da a estas entidades, tal cosa que tú necesitas, ¿no? Y vas a quedar en deuda porque luego te va a pagar, o sea, es súper complejo. Por ejemplo, alguien me contó alguna vez que para poder hacer un túnel en un cerro, tenías que pedir permiso, evidentemente, a entidades, porque claro, digamos, el cerro es el Apu igual, y digamos que para poder construir adentro de las entrañas del cerro, tiene que haber algún tipo de sacrificio. Entonces, dice que estaba pasando por el túnel y esta persona que estaba manejando dice, ¿tú sabes cuántas ayudas hemos necesitado para construir este túnel? Entonces le dice, ¿ayuda? Sí, pues gente que ha estado picando. No, pues le dice, vidas. ¿Cómo así? La clásica, pues me dice. Lo que pasa es que, tú sabes, gente de la costa que viene aquí, chupa, se cree súper poderosa y salen caminando de las fiestas y de los lugares por la carretera.
sin mediar que hay algún peligro, y sobre todo cuando hay precipicios y demás. Algunos brujos aprovechan esas circunstancias para esperar a las personas, y claro, si ves que alguien sale borracho y se cae, Y está solo. ¿a quién le vas a reclamar? Sí. Y esa vida sirve para que el APU permita continuar con el progreso, ¿no? Son creencias populares, pero si quieres no son creencias. Habría que revisar Habría que los ver, policiales, ¿no? Habría Las que páginas ver de los las periódicos, páginas los policiales. desaparecidos. Pero digamos, hay cerros que claman sangre, Sí. ¿no? Y eso es lo que a mí por lo menos, o sea, es como que no me cuadra tanto. ¿Por qué reclamarían sangre, no? ¿Qué es la sangre? Es el fluido vital por excelencia. Luego del agua, ¿no? Ujú. Es lo que te da vida. Sin sangre mueres. Y digamos que Todos los seres vivos tienen sangre, o su versión de las plantas tienen su savia. digamos que es elemental para el funcionamiento de las cosas. Hablando en términos netamente mágicos, ¿no? O sea, tienes varios sistemas de magia. En cualquiera de ellos vas a ver que la sangre es un elemento muy importante o un elemento prohibido, que no se puede utilizar, que no se puede tocar, ¿no? El mismo Jehová pedía sangre. Si tú revisas el Antiguo Testamento, se fabricaba un incienso específico con la sangre del buey tal, sacrificado de tal manera, que era agradable al olor, agradable a Jehová desde los cielos. Bueno, de hecho, Abraham... Desde ahí nomás. Abraham casi sacrifica A su hijo. a su hijo, ¿no? El hijo estaba sudando frío ya, ¿no? Claramente. Y luego vino el ángel y dijo, no, Chepi, tranqui, ya, suficiente. Ahí mejor, nomás. mejor mate ese cabrito que está ahí. Pero claro, es que vamos a este tipo de cosas, ¿no? Que también responden a relatos que uno podría decir, claro, ¿en qué se parecen finalmente? O sea, se parecen en el origen, ¿no? Y en el origen uno puede explicarse un montón de cosas. Son relatos originarios. Sí. Y a lo mejor hay algo más también, ¿no? Porque si todas las deidades te piden lo mismo, a fin de cuentas, es que algo extraño hay ahí. Ahora, hay deidades y hay demonios. Uno de ellos es el Muki. A veces podrían ser lo mismo también, pero bueno. O gente que va a usurpar sin permiso, ¿no? No, pero mira, el Muki no sé si catalogarlo de demonio, ¿ah? Me parece más la versión de un ser ligado a la naturaleza, ¿no? Las creencias en el mundo tienen su versión de lo que se llaman los elementales, ¿no? En las creencias, pues, no sé, del mundo árabe, tienes a los jinns, que nosotros los vemos como los demonios del desierto, pero no, son elementales que están ligados, pues, a esa forma, a esa geografía, ¿no? Acá tienes al Muki, que está ligado a las montañas, que es la geografía que predomina en los Andes. ¿Y cómo hacer para que el Muki no te lleve, ¿no? O sea, historias de mineros, hay un montón, ¿no? Que han sido atacados eventualmente por el Muki. ¿Y a quién denuncias un ataque de Muki? No puedes denunciar. O sea, a ver, pero ¿cómo hacer para que no te lleve, para que no te haga algo, o para llevarte bien con el Muki o con cualquier entidad? Tienes que hacer lo más lógico, que es presentarte y pedir permiso. Y eso lo vas a ver replicado en todos los sistemas de creencias. Todos te van a decir, preséntate, di qué vienes a hacer y pide permiso para hacerlo y espera a recibirlo, ¿no? Claro, no es que va a llegar una carta notarial del Muki o del Jin diciéndote, ya amigo, puedes hacer lo que has venido a hacer, ¿no? No, va a haber un movimiento de la naturaleza, un vientecito, el sol va a salir, se va a despejar el cielo, o vas a tener la sensación de que lo puedes hacer. O a veces el simple acto enunciativo, ¿no? De pedir permiso y decir lo que estás haciendo aquí, aparentemente apacigua a este tipo de entidades. Ahora, algo yo creo que existen, pero no puedo demostrarlo. Claro, algo tan elemental como pedir permiso, ¿no? Pareciese algo ilógico pedirle permiso a algo que no está tangible, algo que no... O sea, a ver, nadie ha grabado un video diciendo aquí está el Muki, aquí está esto, aquí está lo otro, pero digamos que hay varios testimonios que confirman su existencia, ¿no? Hay testimonios, bueno, y es que tampoco hay cámaras pues plantadas en los Andes como se hay en toda Lima. Claro, es lo que te decía, ¿no? Exactamente, o sea, si es que alguien se cae del precipicio, ¿cómo sabemos que no fue un brujo el que lo empujó? Y sobre todo si se comprueba que tenía rasgos de haber bebido alcohol, es muy fácil, ¿no? Que este tipo de cosas ocurran. Claro, claro.
Pero a ver, bajemos a la ciudad. Ajá. ¿Ya? Acá hay cámaras por todos lados. Y estabas diciendo de que nadie ha grabado un Muki. Ujú. Bueno, por ahí salen algunos videos que uno piensa, ¿no? Ah, sí, hay un duendecito raro, listo. Pero vamos a la ciudad, que acá hay cámaras por todos Duende en lados. Plaza Vea, vi el otro día. En Plaza Vea, sí. Buenazo. No, a mí me preocupan más los videos cuando el cochecito se mueve solo en contra de la pendiente y no es que se estrella nada más, sino es que se detiene y luego avanza y luego retrocede. Claro. Cuando hacen ese tipo de cosas ya uno puede pensar, oye, hay algo ahí. Si no son hilos, hay algo ahí. Algo extraño. Algo extraño. Pero vamos a qué graba la cámara. La persona que tiene ojos, ¿no? Ve el ser con la descripción que la mitología pues data de él, ¿no? Pero la cámara lo que muchas veces graba es una bola de energía, un orbe o una sombra. ¿Qué pienso yo, no? Que aparentemente nosotros percibimos una cosa y la interpretamos. Claro. Pero la cámara no tiene pues un cerebro, no se pone a pensar. La cámara graba luz Ujú. y fin, y te lo muestra en el monitor. Sí, pero digamos... Eso no quiere decir que no exista. Claro, porque claro, lo único que tú ves son estas bolas, Ujú. ¿no? Medio blancas que salen ya en el revelado y demás. Sí. O a veces pasa, por ejemplo, que tomas una fotografía y ves una sombra o algo raro y ahí a partir de eso tú dices, oye, puede que hay algo que no estemos percibiendo dentro de las dimensiones que el ser humano comprende, ¿no? Hay una foto, me acabas de hacer acordar, una foto muy perturbadora. Le voy a pedir a Pedro, a ver si la tiene en la mano para pasártela. Son un grupo de chicos que están en un campamento frente a una fogata de noche. No recuerdo bien la historia, pero creo que había un tema de que uno se sentía mal, que se sentía afectado. Y bueno, como en todo campamento de grupo de amigos, la gente toma fotos, conversa. Cuando vieron las fotos de la noche de la fogata, vieron de que atrás del chico había una especie de chamán de energía extraño haciéndole algo en la espalda. Wow. Acá es cuando insertas la foto. Pero por ejemplo, ese tipo de cosas, Ese tipo de cosas. ¿cómo se explican? Es que no puedes explicarlo. Y no lo puedes reproducir en un laboratorio. No lo puedes hacer, lamentablemente. Si no, ya todo estaría explicado y todos seríamos felices. Volviendo al tema, que nos hemos recontraabierto. Sí, y eso es lo que pasa en este tipo de temas, porque todo está conectado. Claro. Por ejemplo, hablando de cuestiones de magia enteramente en los Andes, ¿qué rituales, por ejemplo, no podemos conocer o que no son tan comerciales u ofrecibles a los turistas, pero que sin embargo existen, no como existían en el pasado, pero que existen hoy? Bueno, hay rituales que hacen las comunidades entre ellos, ¿no? Para agradecer, por ejemplo, las épocas de cosecha, las épocas de siembra, que son netamente de ellos. No están abiertos a los turistas porque no se les ha ocurrido quizás o ya lo guardan como un tema muy íntimo, ¿no? Esos son los que se me ocurren ahorita. También hay otro tipo de peregrinaciones a ciertos apus, a ciertos cerros, en los que no van los turistas porque es muy duro, es muy difícil esa caminata, es casi a tipo penitencia, ¿no? Porque una persona que viene de visita, empezando que el tiempo no le va a dar, pero el físico tampoco le va a dar. ¿Qué implica este ritual, por ejemplo? Cargar cosas, lo que vas a ofrendar lo tienes que llevar tú, ¿no? Y hay que caminar del pueblo X al pueblo Y y esa caminata son 12 horas. No es sencillo. No es 12 algo- horas cargando cosas, Sí, cargando tus cosas. y caminando, eventualmente haciendo paradas, me imagino. Claro, igual, pero ¿no? siguiéndole el paso a toda la comitiva, porque no vas solo. Vas con todas las personas del pueblo que van a hacer eso a ese apu que está allá lejos. Historias así has recibido de gente que ha logrado hacer Me han ese tipo de contado algún rituales. tipo de eso, pero usualmente es gente que ha sido invitada por la comunidad, ¿no? Para presenciar el hecho. ¿Y qué te cuentan, por ejemplo? Que ha sido una experiencia maravillosa, que ha sido fascinante y que luego bueno, porque finalmente es una mesa, es una ofrenda que se parece mucho a las otras, pero que luego de haber experimentado eso, pues han tenido una racha de buena suerte o su salud ha mejorado porque fueron con algún achaque y ya no lo tenían luego de la caminata, lo cual tendría que ser al revés, ¿no? O sea, tendría que haberse empeorado un poco la salud luego de someterte a ese estrés que es hacer un trekking en los Andes a más de 3.000 metros. O sea, que hay que estar bien de físico y demás, pero, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo para que una comunidad así me invite, ¿no? A ser parte de Primero, un ritual? conocer a alguien de ahí. Alguien te tiene que introducir a la comunidad. Es muy difícil que tú llegues y te acepten. Lo segundo es hablar el idioma, que es Ujú. chavo aymara. Bien difícil que se comuniquen contigo si es que no hablan ellos el idioma. Y tienes que tener la mente abierta a ver cómo funciona su mundo, su día a día.
Sonalito esta me comentó en algún momento, por ejemplo, que hay rituales, por ejemplo, en los cuales no pueden participar mujeres. Eso pasa en muchos sistemas mágicos, ¿no? Y yo dije, pero qué sistema tan patriarcal, tan poco democrático. Pero dijo, yo preferí hacerle caso a la comunidad. Porque si es que yo transgredo una norma, estoy jugando con sus reglas Obviamente. y prefiero, o sea, respetar, ¿no? Sus reglas, sus leyes. Exactamente. Y nadie más te va a escuchar gritar. Exactamente, ¿no? ¿Eh? Pero, por ejemplo, esto que me acabas de decir, ¿a qué rituales, por ejemplo, no pueden participar algunas mujeres? A ver, algo que vi hace poco, conversando con un amigo que es sacerdote yoruba. Ujú. ¿Ya? Nos estamos yendo de lo andino, pero Sí, claro. funge lo mismo realmente. Él me explicaba de que hay ciertas deidades que tienen sus altares, los cuales no pueden ser presenciados por mujeres, no pueden ser vistos por mujeres. Y así como no pueden ser vistos por mujeres, porque también hay loas que son femeninos y loas que son masculinos, entre ellos no se pueden ver. Entonces no es un tema solamente pues de sexista, ¿no? A que tú eres mujer y no puedes participar. No, es que está realmente metido en la creencia y estas dos deidades no se pueden ver. ¿Y qué no pasa puede si es estar que- frente, hay problemas, se pelean. Y las cosas salen mal en el templo, en la casa, en el día a día. Tienen que estar separados, mirando hacia otro lugar. E incluso también tienen altares y cosas que son secretas realmente, que están tras una cortina negra usualmente, donde solamente entra pues el babalao, ¿no? Y sus dos ayudantes más altos en la jerarquía. Los demás no pueden entrar ahí tampoco. Y menos un miembro externo de la comunidad que no ha Menos, sido menos. invitado. Menos. O sea, y a mí me contaron eso pues porque lo conozco de tiempo y hablamos cosas sin revelarme los secretos, ¿no? Pero uno va captando. Ahora, digamos, uno puede eventualmente preguntarle a ChatGPT, hasta por último, cómo Sí. hacer los rituales, pero presenciarlo es otra cosa. No, presenciarlo es otra cosa, es totalmente distinto. Ujú. Hay un término en magia que se llama pues el mago de escritorio, que es aquel mago que tiene cientos de libros, se los ha aprendido todos en memoria, se los sabe, conoce los procedimientos, pero nunca ha encendido una vela, nunca ha trazado un círculo, nunca ha levantado templo, nunca ha hecho nada. No le digas eso a Merlín, pues. No, él, o sea, yo no sé si es que él haya participado, pero por ejemplo, hay gente a la que le interesa mucho el tema, pero ya hacerlo es otra cosa, ¿no? O sea, puedes tener interés y demás, pero ya pasar a la acción es distinto. Es ¿no? distinto. Y ahí te das cuenta de que no necesariamente lo que está escrito aplica. Y viceversa también. A veces te das cuenta cuando estás en la acción de que realmente te faltó base y te faltó entender por qué estás haciendo ese círculo de esa manera y no estás haciendo un triángulo. Ujú. A ver, 3 rituales que se hagan en la actualidad y que vengan ya de una rutina mucho más ancestral. Ay, qué compromiso me pones. Hablemos en todo caso de rituales que todos sabemos que la gente va a hacer. Ok, Los de Año Nuevo. Ok. Lo típico. ¿Ya? La gente agarra y pone pues sus lentejitas, sus uvitas, y siempre son 12, y lo hacen, una para cada mes, ¿no? Pero eso va de antes, ¿no? Hay 12 signos en el zodiaco. ujú, Van a haber eventualmente 12 regencias planetarias distintas. O sea, siempre hay un porqué, siempre hay algo que viene de atrás, que se va perdiendo de a pocos, que va quedando ahí en el olvido. Y nos quedamos solamente con el acto mecánico. Y luego le agregamos algo más, ya no van a ser solamente 2 uvas, van a ser 12 pasas. porque las lentejas además están asociadas a la prosperidad, ¿no? ¿Sí? Porque germinan, porque es una plantita que sale. Bien podría ser un frijolito también. Digamos, otro ritual. A ver, este se me ocurre, ¿eh? No lo he analizado. El hecho de lanzar arroz en las bodas. Ah, ok. ¿Viene del mundo andino? No. No viene del mundo andino. Bueno, el que mencioné tampoco viene del Sí. mundo andino, pero estoy hablando en general. Pero hay rituales que vienen de atrás, ¿no? Yo recuerdo en el esoterismo asiático, el arroz pues es vital, es la comida. Y tú lo arrojas a modo de pago, de felicidad, a modo de alegría, O de o abundancia. de abundancia. Pero arrojarlo en una boda no lo entendería, ¿no? Habría que revisar de dónde viene eso también. Claro. Hay un montón de rituales y cosas así que están incrustadas en la sociedad actual que no nos hemos puesto a analizar de dónde vienen y por qué se hacen. Y ya solamente son una acción mecánica. El hecho de brindar, por ejemplo, ¿no? Brindas, ching. En la antigüedad eso se hacía para dispersar
la mala energía que se acumulaba en los líquidos. Yo había entendido que era por envenenamiento. O sea, por ejemplo, los romanos brindaban y decían salud justamente por eso. Porque chocaban los dos copones, que además eran copones de oro o de plata, y con eso intercambiaban el líquido. Y aseguraban de esa manera que no los estuviesen envenenando. O sea, también tenía una explicación por ese lado, ¿no? Eso es lo que dice el marginal. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué es lo que dicen ustedes respecto a rituales del Ande y demás? Ha venido, como siempre, Francisco, Paradigma Cero. Ha sido un episodio más de insomnio. La gente, ¿qué ritual podría hacer antes de dormir? Cerrar los ojos y entregarse al sueño. Pedir protección. Pedir protección. Nunca está de más estar protegido. Pedir protección a sus ancestros, a sus deidades tutelares. Acá hay creencias de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Finalmente estamos en un mundo hiperconectado. Hay gente que está empezando a adoptar otro tipo de creencias. Sean consecuentes, síganlas y pidan protección de noche. Pidan protección de noche, que este programa los arrulle o los perturbe por la noche.